gusto saludarles, amigos. Gracias por permitirnos llegar una vez más este sábado hasta sus hogares. En primer lugar, agradecerles que nos permita la confianza de poder llegar hasta sus hogares presentándole casos de interés, presentándoles médicos que traen información bastante importante para todos ustedes. Tal es el caso del doctor Armando Solís. Él es médico general con una especialización en medicina natural. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por recibirme aquí en su set informativo. Es segunda ocasión en la que estoy participando con ustedes y siempre es un honor poder compartir con ustedes y también con los televidentes. Claro, para nosotros es el gusto porque justamente a ellos nos debemos, a la gente que está en casa y que pues está deseosa de conocer temas en cuanto a la prevención de enfermedades, identificar las mismas y sobre todo poder ir a tiempo a consultar con los especialistas y ir con sus médicos. Y hoy que lo hacemos específicamente desde el convento acá en la ciudad universitaria de León, eso engalana muchísimo más este programa. Pero bueno, doctor, empecemos hablando, doctor, ¿por qué elegir la profesión de medicina natural? Bueno, yo soy médico general, me gradué, de hecho egresé en el 2017 de la UNAM León, que es la universidad que tenemos acá en la ciudad universitaria de León. Luego fue un diplomado que saqué, no es una residencia, sino un diplomado en la Universidad de Occidente, a través del Instituto Natural Avid, que era la sede de medicina natural que tenía en ese entonces, y yo aproveché, fui la última generación que ellos tuvieron de medicina natural en ese diplomado. Entonces yo lo aproveché y me interesaba muchísimo porque creo que la población de Nicaragua, al momento que estuve estudiando eso, estaba interesada la población en evitar la polimedicación, en dar apertura a nuevas moléculas vivas que no fueran tóxicas para el organismo, para el hígado, a nivel renal, etcétera. Doctor, y efectivamente usted menciona algo sumamente importante, la polimedicación. Cuando usamos biomoléculas que tienen acciones específicas en concentraciones que van a tener una acción terapéutica dentro del paciente, pues somos beneficiosos, por decirlo de alguna forma, porque no va a haber polimedicación. Hablemos sobre, para que la gente entienda, qué es la polimedicación y por qué los productos de la línea Innoviofarma no incurren en esto, en la polimedicación. Sí, es muy interesante que me toque ese tema. La polimedicación es el uso de muchos medicamentos para tratar los problemas, las patologías de un paciente. Es decir, abordamos a veces 5, en ocasiones he visto recetas hasta con 10 medicamentos de algunos pacientes y eso deteriora el organismo porque daña el hígado, los medicamentos también secretan a nivel renal. No siempre los pacientes tienen una buena tasa de filtración glomerular. Trato siempre de calcular la tasa de filtración del paciente y adecuo su medicación en base a eso. Hago uso de los medicamentos de Farmalat para evitar polimedicación porque son moléculas vivas a base de plantas, no plantas, decir a grosso modo sin procesarlas, sino que son las moléculas extraídas, procesadas, como es en el caso de Lintox, como es en el caso de Norbrain. Usan flavonoides y me permiten darle una terapia al paciente aprovechando su efecto y sin causar tanto perjuicio a nivel de los órganos depuradores. Al contrario, le dan mayores beneficios. Doctor, ¿los productos de Farmalat, con base a su experiencia, se pueden utilizar a largo plazo? Yo a mi hija, que tiene 2 añitos de edad, le estuve dando Sevilat Kids desde a partir de 1 año, desde antes de que cumpliera el año de edad. Y mi niña, gracias a Dios, a su edad, hasta la fecha, nunca ha sufrido fiebre ni nunca se me ha enfermado. Entonces puedo decir que sí, tengo la plena confianza porque lo he usado en mi propia hija. Fantástico, gracias doctor por darnos este buen ejemplo y qué bueno que usted confía en Sevilat Kids para mejorar la respuesta al sistema inmune de Selene, su hija. Doctor, fuera de cámaras, en la entrevista previa mencionábamos algo que es un factor bastante alarmante en la población nicaragüense, doctor, y principalmente entre León, Chinandega, en la parte occidental, y es el tema del paciente nefrótico. ¿Qué podemos hablar de esto, doctor? Creo que el paciente nefrológico, lo que estábamos abordando en ese momento era sobre el riesgo que tiene ese paciente de padecer osteoporosis por el trastorno y el desbalance que existe en la interacción de calcio y fósforo. Entonces le decía que a mí me interesaba mucho el tema del blood in calcio, porque el blood in calcio me permite, además de quitar el fósforo para que no cause la osteoporosis en el paciente renal, la vitamina D3 que contiene el análogo a la vitamina D3 me sirve
como un apoyo a las glándulas paratiroides, permite que el calcio entre al hueso y no se desacople, entonces el paciente tiene un menor riesgo de caer en osteoporosis. Y encontrando ahí pues un aliado perfecto también en el tema de la prevención. Bueno, y en este caso pues con el paciente que ya está cursando diálisis sería en este caso, ¿no, doctor? Yo creo de que nos podríamos suplementar hasta antes incluso de llegar a diálisis. El tema de los flavonoides sirven como un desinflamatorio natural y como un desintoxicante. Es decir, el caso del Intox nos permite eliminar aquellas moléculas que son proinflamatorias, podemos hacer uso de ellos e incluso se pueden prevenir muchas enfermedades, porque a veces el paciente hay que investigar por qué llega a ciertas patologías. El paciente logra llegar a ciertas patologías crónicas porque crónicamente también se descompensa y no logramos llevar a ese control porque polimedicamos o el paciente solito se polimedica en su casa porque se llena de toxinas, porque se expone a ambientes, a deshidratación y no tiene una atención adecuada. Entonces, por eso es importante hacer el adecuado uso de buenas moléculas, invertir en buenas moléculas. Fantástico. Yo recuerdo, doctor, que aproximadamente en el programa de hace 4 semanas, hace un mes, hablábamos también sobre el paciente nefrológico. Es valioso hacerle el hincapié al televidente que hay factores de riesgo. O sea, no es que un paciente nefrológico resulte nefrótico de un momento a otro, es porque hubo un proceso. Algo que dejó de hacer bien y empezó a complicarlo. ¿Cuál es el origen, doctor? Bueno, el origen es multifactorial. En ocasiones puede ser por una injuria, por decir un paciente que sufre algunas infecciones que son bastante fuertes a nivel renal y cuando ocurren en muchas ocasiones va ocurriendo daño en el tejido renal que se va cicatrizando y ya la parte funcional se va perdiendo. Es decir, cuando nos medicamos en la casa porque tenemos cierto ardorcito de orín o estamos orinando espumoso y fétido o con mal olor, y no vamos al médico porque creemos de que con una amoxicilina se nos quitó. Tal vez no hacemos ni el uso de una Subine, que no es lo que recomiendo, sino visitar al médico para que el médico le extienda la Subine por los días que usted la va a requerir. Entonces, a veces no hacemos uso de lo apropiado y vamos provocándonos enfermedades nosotros mismos crónicas a causa de las enfermedades agudas. Pero en el caso de la enfermedad renal multifactorial puede ser genético, por exposición a sustancias químicas, que se ha hablado en el caso de Nicaragua sobre los venenos de diferentes marcas, que no las voy a mencionar, pero que contaminan el manto acuífero y que se ven involucrados bastante en lo que es la agricultura de las grandes industrias aquí en el occidente de Nicaragua. Fantástico, gracias doctor por mencionarlo, usted ya lo sabe. Si presenta algún cuadro que merezca que llame su atención, ya lo decía el doctor, busque la ayuda de un profesional de la salud. Siga con nosotros, vamos a breves mensajes de salud, pero continuamos con más de los investigadores médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Muy bien, continuamos con más de los investigadores médicos. Gracias por permanecer en sintonía de su programa, Los Investigadores Médicos. Hoy en compañía del doctor Armando Solís, hablando de los beneficios de la medicina biomolecular, de los polifenoles, de la medicina pues que es benéfica, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la absorción de nuestro organismo. Para mí fuera interesante decirte que el uso de polifenoles no es medicación, son suplementos que nuestro mismo cuerpo está necesitando y que se venden como medicamentos porque vienen en tabletitas, vienen en sobrecitos, pero son moléculas que no nos causan toxicidad en el cuerpo, en las dosis apropiadas, porque si abusamos hasta el agua se convierte en veneno, decían los griegos, pero las dosis apropiadas de los polifenoles, usarlas de forma como es recomendada por un profesional, va a obtener mucho beneficio en el organismo sin causarle ningún daño.
a diferencia de otras moléculas. Fantástico, doctor. Qué bueno que menciona eso porque efectivamente me hace recordar el caso que usted nos mencionaba hace un momento de una paciente que empieza o debuta con diabetes y no quiere utilizar hipoglucemiantes orales por miedo al daño adverso que le puede generar, doctor. Fíjese, licenciado, que en ese caso de esa paciente que estamos mencionando de forma anónima, de hecho no era debutante. Esa paciente ya tenía 5 años de ser diabética, pero estaba usando una que se llama aquí en Nicaragua, popularmente le llaman insulina, estuvo usando Hombre Grande, por sus propios medios, porque tal vez personas del mercado le recomendaban, y resulta de que la paciente siempre vivía en hiperglicemia, no usaba metformina porque le tenía miedo al uso de fármacos sintéticos, tampoco usaba ni glimepiride ni glibenclamida, nada usaba. Solamente se iba con su insulina, con su Hombre Grande, y en ocasiones hacía dietas, en ocasiones no, pero debutó con un cuadro de hiperglicemia que fue difícil de tratar, que se le fue complicando, tuvo hasta una masa, y aproveché en ese momento para agregarle Diabesol que permitiera la entrada de la molécula de azúcar que estaba en la sangre hacia las células, porque también tenía un hambre incesante. Le agregué insulina, pero era sensible a la insulina, era alérgica a la insulina, entonces se la tuvimos que retirar. Quedó con Diabexol y con metformina, con 300 de glicemia, y en la actualidad, eso digo que tengo 2 meses aproximadamente de estarla tratando con ese mismo esquema, y pasó de 360 hasta 460 en sus momentos más críticos a un 120 de control glicémico el día de antier. O sea, la acaba de ver prácticamente. Sí, es que yo le doy seguimiento prácticamente diario, porque vive cerca del consultorio en el que atiendo. Fantástico, y es impresionante para nosotros, es muy satisfactorio poder presentar casos de éxito que le dan a usted la pauta de entender qué es lo que está sucediendo y cómo lo puede tratar. ¿Sabe, licenciado, por qué me gusta hablar de generalidades? Porque cuando hablamos de casos de éxito, si yo me pongo a contar los casos de éxito que he tenido de beneficio con polifenoles, y yo uso Pharmalat desde el 2019 aproximadamente hasta la fecha, yo no lo puedo contar. Son muchos casos de éxito. Son muchos casos de éxito, y por eso es que yo tengo confianza, porque sé que los flavonoides que Pharmalat usa son flavonoides seguros, bien extraídos, con la técnica apropiada, y me le va a causar un beneficio al paciente. Es más, si alguno tiene alguna duda sobre la línea de Pharmalat y quiere consultármela, les puedo dejar mi número, 5847-1355. Con mucho gusto yo les puedo explicar también. Fantástico, gracias por compartirnos su contacto. Vamos a procurar que ya aparezca también aquí abajo el número telefónico del doctor Armando Solís para que puedan hacer sus consultas. También. Fantástico, pues ahí ya lo puede hacer vía telefónica o escribir un mensajito de texto a través de WhatsApp para poder consultar. Doctor, me encanta, y usted en el bloque anterior nos mencionaba el caso de su hija. ¿Por qué el zinc, el magnesio, la vitamina C y la betalaína son tan importantes en la dieta de una nena llamada Selene? Es que fíjese que hasta me da risa, porque muchos otros profesionales me decían, el Cevilat Kit tiene mucha vitamina C para tu niña que apenas tiene 1 añito, porque ya va a cumplir 2 años, y todo su trayecto de vida pues yo la llevo tomando el Cevilat. Entonces me decía, es mucha vitamina C la concentración. Pero yo me puse a pensar, ¿cuánto tiene de concentración un limón? Sí. Yo a mi hija, yo le pongo a limón, a todo tipo de frutas le pongo. Yo no ando con ese cuidado, porque yo creo que nosotros tenemos que suplementar a nuestros niños con todo. Entonces yo trato de que mi niña se tome un sobrecito de Cevilat al día. El CIMI le ayuda a fortalecer su sistema inmunológico, a que ella tenga un buen crecimiento, un buen desarrollo, y que sus intestinos se encuentren sanos. Mi niña nunca ha tenido diarrea. En el caso de la vitamina C, me le ayuda a su vía respiratoria. El magnesio también está involucrado en más de 500 procesos metabólicos dentro del organismo, y me le ayuda sobre todo a su sistema inmunológico. La cosa que yo quiero llegar al punto es de que mi hija, gracias a Dios, a la fecha nunca se me ha enfermado. Fantástico. Nunca, y es lo que yo trato, que mis pacientitos tengan, al menos en el periodo de crisis de alguna patología, que me garanticen para ese paciente al menos unos 30 días de tratamiento con Cevilat.
Muy bien, y más en este caso, doctor, que usted lo está probando con su hijo, con su hija, perdón, seguramente usted, si lo recomienda de esa forma, lo recomienda con más personas. Doctor, hablemos de otra vitamina o hablemos de otra suplementación que es valiosa no solamente durante el embarazo, sino durante el desarrollo de un niño. En este caso hablamos de Blodincalcio. El Blodincalcio. El Blodincalcio me interesa mucho, pero es que podemos hablar tanto del Blodincalcio en el embarazo, porque en el Blodincalcio, mire qué importante es, se asocia el calcio con la buena implantación de la placenta, entonces por lo tanto se evitaría, en teoría, a lo que se cree con el conocimiento actual médico, es de que se evitaría el riesgo de una eclampsia y una preeclampsia, que ya sabemos la morbimortalidad que tiene. Pero no solamente en pacientes con riesgo, porque una señora o una madre que está lactando, ella está eliminando calcio a través de su leche, entonces nosotros le podemos suplementar calcio a través del Blodincalcio, y el análogo de vitamina D3 que tiene permite de que se acople bien a sus huesos y que ese calcio no salga del hueso de la paciente. Los franceses decían, un niño cuesta un diente o una muela. ¿Por qué? Porque se eliminaba calcio del cuerpo y las madres francesas en ese entonces que no suplementaban su dieta, entonces perdían un diente o una muela. En la actualidad podemos tener uso del calcio y la vitamina D3, que es la que permite que ese calcio se fije. Y vienen combinadas, porque recuerde, si nosotros nos vamos a otras moléculas, vienen por separado. Ajá. Y la D3 es carísima. Y en el Blodincalcio, a un precio económico de aproximadamente 7 córdobas anda en el país, le comento. Entonces, cada tableta permite de que es una vez al día como mínimo y permite de que se absorba muy bien el calcio en una paciente, y esa paciente que está dando de lactar no va a sentir dolor de hueso como muchas madres nos aquejan. Fantástico, y si a eso le agregamos Prenaflor, seguramente vamos a tener muchos mejores resultados. Selene, ¿no? De hecho, en su embarazo usó Prenaflor, la mamá de Selene, y yo se lo garanticé, era cuando estaba director en el norte de Nicaragua, en el MINSA que le comenté. Ajá. En ese entonces yo no estaba en León, la mamá estaba en León. También trabajaba en el ministerio y yo la dejaba con su Prenaflor, con la seguridad. Y el Prenaflor también evita el factor de riesgo para una preeclampsia y eclampsia. Doctor, justamente lo que usted dice, el tiempo se nos va volando, pero yo le pido a usted, mi amigo televidente, que no se despegue de su televisor. Vamos a mensajes de salud y regresamos en breve. Oconex es un coadyuvante en la terapia contra el cáncer. Dentro de sus componentes se destacan varias biomoléculas como el ácido láctico, la fisetina, el muricatenol, entre algunos otros, que sinérgicamente tienen la capacidad de tener un efecto en la progresión y desarrollo de un cáncer. Y lo hacen a través de regular mecanismos que están alterados en cualquier tipo de cáncer, como la apoptosis, como la autofagia, como la proliferación celular. Oconex es beneficioso principalmente en etapas tempranas de un cáncer, etapa 1 y 2, sin embargo tiene un efecto también en etapas tardías. Oconex logra reducir los efectos de la quimio y radioterapia, por lo cual lo hace un excelente aliado en el tratamiento coadyuvante de un cáncer. Oconex es un tratamiento de 90 sobres que está dividido en 3 compartimentos. En los extremos encontraremos Oconex E, que tiene un efecto importante en la progresión y desarrollo de un cáncer, inhibiendo factores como el estrés oxidativo, como la inflamación crónica de bajo grado y algunas otras vías que se activan en el desarrollo tumoral. En el compartimento de en medio tenemos Oconex F, que básicamente a través de su formulación de antioxidantes y elementos que tienen la capacidad de mejorar el estado físico al paciente y prolongar la calidad de vida durante todo el desarrollo y tratamiento de un cáncer. Oconex es el mejor aliado en cualquier tipo y tratamiento contra el cáncer. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias, amigos. Continuamos con más de los investigadores médicos y en este bloque me complace darle la bienvenida a la doctora Gabriela Miranda, ya médico de esta casa de los investigadores médicos. La doctora Miranda es médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es doctora en medicina ortomolecular o biomolecular de la Universidad de Cambridge. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Pues como siempre, muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes esta información tan importante de las biomoléculas de Innobiofarma de Corporación Farmalat. Fantástico, y es una línea que al doctor Armando Solís le gusta mucho y por eso me permito, doctor,
¿Cuál es su opinión con relación a este producto? Bueno, me siento bastante halagado a tenerlo ahorita en las manos y estarlo viendo porque recuerdo 2 casos particulares. Recuerdo hablando de diferentes grupos etarios, porque uno de ellos es un niño no vidente que ya fue presentado en otro programa anterior, en su caso, siempre manteniendo el anonimato del paciente. Fíjese que con esta molécula ese paciente no vidente quedó con su problema posterior a episodios convulsivos y no se supo dar un diagnóstico en sí y sufrió un daño en su nervio oftálmico, que es lo que yo asumo, pero fíjese que con el Norbrain lo estuve suplementando. En el primer mes el paciente, que no miraba absolutamente nada, solo oscuridad, empezó a ver colores. No diferenciaba la forma geométrica total, pero sí miraba la diferencia en los cambios de colores cuando se le acercaba a alguien. Entonces yo creo que esto fue un cambio muy fuerte y muy valioso que pudiéramos observar y que podríamos decir de que en el caso de las biomoléculas estamos teniendo muchos avances en la actualidad y no sabemos hacia dónde vamos a llegar, pero son muy esperanzadores. En el caso del Norbrain tiene ácido rosmarínico, calendulina, ácido leico, ácido gamma-aminobutírico, GABA, que se ve involucrado en muchos procesos neurológicos, ácido carnósico, vitamina D-C. Y el otro que también puedo hablar de esa paciente porque es mi abuelita, le sirvió mucho, fíjese, porque con la pérdida que tuvimos de un familiar le afectó algo y se le olvidaban ciertas cosas, se le olvidaba incluso la fecha, los días, etc. Y fíjese que en la actualidad ella está bastante bien. Creo que no ha sido víctima de la enfermedad neurodegenerativa, pero porque estamos pendientes suplementándola con el Norbrain. Qué importante puede ser la prevención, ¿verdad, doctor? Doctora Miranda, ¿por qué tuvimos buenos resultados en este paciente pediátrico de 10 años con el doctor Armando, y por qué también a su abuelita le dio buenos resultados? Bueno, definitivamente porque el conjugado biomolecular de Norbrain está específicamente desarrollado para disminuir la neuroinflamación. Todos estos procesos tenemos que tomar en cuenta que uno de los pilares importantes es precisamente eso, la neuroinflamación. Al disminuir la neuroinflamación, pues vamos a tener un mejor desarrollo. Hablamos sobre la plasticidad celular, esa capacidad, plasticidad neuronal, esa capacidad que tienen nuestras neuronas de regenerarse, de adaptarse al medio. Y cuando hablamos de eso, pues hablamos de muchos componentes o muchos compuestos que ayudan a esta neuroplasticidad. Y tenemos que Norbrain específicamente va a tener de estos elementos que nos ayudan a mejorar la neuroplasticidad. Entre estos, pues el GABA, ¿verdad? El GABA, que es sumamente importante para muchos procesos metabólicos a nivel neurológico. Sabemos cómo ayuda a disminuir estrés oxidativo e inflamación crónica a nivel de nuestras neuronas, que es específicamente en el lugar en el que está trabajando. Además, el ácido rosmarínico, por ejemplo, el ácido rosmarínico tiene muchos estudios sobre los beneficios que tiene disminuyendo estrés oxidativo e inflamación crónica de bajo grado. Así que a esto se le puede atribuir estos beneficios que obtuvo el paciente del doctor. Yo creo que podemos hablar hasta más, doctora, porque el ácido gamma-aminobutírico se ve involucrado en muchos procesos informativos a nivel neuronal. Y cuando hablamos de neuroplasticidad, vamos a hablar de que el paciente, no necesariamente por tener más neuronas, que no siempre va a ocurrir, va a ser más inteligente o más funcional, sino que nos permiten esa molécula hacer una mejor interconexión entre las neuronas que quedan, y al haber una mejor comunicación entre ellas, el paciente va a sufrir menos de ese estrés que usted mencionaba. Con respecto a los procesos inflamatorios, muy cierto, y es algo de lo que nosotros nos podemos aprovechar, porque la inflamación no siempre es aguda, hay procesos inflamatorios crónicos, y así como existen en la rodilla, puede existir en un nervio oftálmico, en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces es importante de podernos beneficiar de ello. Yo, en términos generales, y no porque esté sentado en este lugar, amo y me encanta trabajar con moléculas que vienen de nuestra propia naturaleza. Por eso me había enfocado también en la parte de naturopatía. Y para mí es un placer poder compartir con una profesional de Cambridge y poder tener este debate que para mí es muy instructivo. Me halaga estar con usted, me siento engrandecido y agradecido de estar con usted porque podemos conversar más, creo, fuera de cámara, y yo
poder absorber mucho aprendizaje suyo. Un placer, doctora. Gracias, Iván. Y nos deje esa fortaleza y ese aprendizaje aquí en Nicaragua. No, gracias, gracias. Yo estoy aprendiendo mucho con los médicos de acá de Nicaragua porque tienen muchas experiencias. Son médicos que están para su paciente, que están siempre buscando mejorar la calidad de vida de su paciente y no tienen ese temor de utilizar cualquiera de estas biomoléculas, deciden hacerlo y sabiendo porque tienen las bases que estas biomoléculas van a mejorar la función de todas las células, pero también que no van a tener efectos adversos en sus pacientes. Y sabe que me encanta de su trabajo, además, doctora, como médico científico que sabe aislar. O sea, el laboratorio en el que pues, ustedes representan, me encanta que saben aislar propiamente las moléculas que queremos usar y no presentan una planta en su totalidad, porque las plantas, no todo es beneficioso en ellas. Ustedes saben aprovechar y aislar los principios activos que van a ser beneficiosos y es lo que le están presentando al paciente. Entonces, eso es algo que se le agradece mucho, porque le comentaba lo de mi experiencia en Diabesol con la paciente diabética que tuve, que era renuente a su apego medicamentoso. Entonces, esa paciente se iba a tomar hombre grande, se iba a tomar insulina, que quizás tienen ciertos beneficios, pero no sabía ni las dosis que tomaba. En el cambio, si nosotros tomamos Diabesol, ya sabemos, fluidificamos la molécula de glucosa que esté en la sangre y permitimos que logre circular bien a través de la célula por los efectos del magnesio, por todo su metabolismo. Podemos hacer todos esos usos y sin llegar a la toxicidad del paciente, ni hepática, ni pancreática. Más bien tenemos un beneficio pancreático permitiendo la mayor solubilidad de la insulina, permitiendo que tenga un mejor funcionamiento, una menor resistencia y una mejor secreción. Definitivamente. Mire, todo lo que el doctor acá ha probado con sus pacientes, pues lo hemos dicho en muchas ocasiones nosotros, son las dosis terapéuticas adecuadas para cada paciente. Son estas biomoléculas extraídas de una forma científica, utilizadas en la mejor forma que podemos hacerlo. Y yo voy a hacer hincapié en el origen de la explicación que nosotros siempre le damos a la población, porque lo traspolamos a un lenguaje más comprensible para nosotros que no somos médicos. La remolacha por sí misma tiene más de 200 beneficios, o sea, moléculas beneficiosas para el cuerpo, pero además tiene azúcar, tiene almidón. Farmalab lo que hace a través de la línea Innoviofarma es presentar la molécula que le da el pigmento a la remolacha, que se llama betalaína. Para que nosotros tuviésemos la dosis terapéutica, tendríamos que comernos de 100 a 125 remolachas. ¿Le sube la glicemia? Y me sube la glicemia. Nosotros tenemos ese beneficio de extraer la molécula específica para darle el beneficio a los pacientes. Y sin subir la glicemia, sin causar el efecto perjudicial totalmente correcto. o adverso. Mis distinguidos profesionales de la salud, galenos, doctores, el tiempo se nos ha acabado. Yo quiero pedirles que en 10 segundos le demos un mensaje final a nuestros televidentes, por favor, doctor Armando. Amo mucho a mi pueblo nicaragüense y siempre estaré al servicio de ustedes mientras Dios me tenga con vida y con mis capacidades. Doctora Miranda. Pues recuerden consultar a su médico, como los pacientes del doctor Armando, ¿verdad? Que al principio se estaban medicando como sin guía. Ahora sabemos que tenemos una guía que nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y pues a consultar con los médicos nicaragüenses que son excelentes profesionales, siempre en pro de su país. Sí, un aplauso verdaderamente para nuestros médicos nicaragüenses que velan por la salud de nuestro pueblo. A usted, un saludo cordial hasta allá a casita. Nos vemos el próximo sábado.